A ver, hablemos de seguridad financiera, porque para muchos la idea evoca imágenes de, no sé, hojas de cálculo supercomplejas, presupuestos estrictos. Y el consejo ese de deja de comprar cafés caros, ¿no? Ese, casi insultante. Pero, ¿y si la base de la riqueza no estuviera en una app de presupuesto, ni en un truco de ahorro, sino en algo mucho más profundo, en nuestro propio carácter? Exactamente. Esa es la premisa central que vamos a explorar hoy, que viene de The Algebra of Wealth de Scott Galloway. Lo que él argumenta es que antes de poder administrar el dinero, que es un sistema externo, Ujú. necesitamos aprender a administrar nuestro sistema operativo interno. Nuestra misión entonces es analizar el primer y más fundamental pilar de su fórmula, una versión moderna del estoicismo. Y que quede claro, no hablamos de filosofía antigua ni túnicas, No, para nada. sino de construir un blindaje personal para prosperar en un mundo capitalista que, seamos honestos, está diseñado para que fallemos. Y para entender la solución, Galloway nos obliga a mirar el problema de frente. Y empieza por él mismo. Es que esa es la parte que me parece fascinante. Comienza con una confesión, brutalmente honesta. A pesar de tener un MBA de una universidad de élite y de haber fundado, creo que 9 empresas, 9, sí. admite que era un completo desastre con sus finanzas personales. El momento de la verdad, como él lo llama, le llegó a los 42 años, con el nacimiento de su primer hijo. Así es. Y cuenta que, mientras sostenía a su hijo, en lugar de sentir esa alegría pura, lo que sintió fue una ola de vergüenza. Una vergüenza abrumadora. ¡Wow! Se dio cuenta de que no tenía una verdadera seguridad económica que ofrecerle a su familia. O sea, tenía éxito en el papel, pero en la realidad, su vida financiera era un caos. ¿Y cuál fue su diagnóstico? Porque es muy contraintuitivo. Uno pensaría que alguien con esa formación entendería el dinero mejor que nadie. Y es que ahí está el punto clave que él descubre, ¿no? Que el problema, rara vez, es la falta de conocimientos. O sea, no es que no supiera. Para nada. De hecho, cita un estudio que encontró que el sobreendeudamiento se correlaciona mucho más con la falta de autocontrol que con el analfabetismo financiero. Él mismo era el ejemplo perfecto. Claro. Entendía los mercados, las finanzas corporativas, pero no podía resistir el impulso de gastar en cosas que no necesitaba. Ok, entonces el problema no es que no sepamos cómo hacer un presupuesto, es que hay algo en nosotros que nos impide seguirlo. Exacto. Galloway lo enmarca como un conflicto fundamental entre nuestra biología y nuestro entorno. Nuestro cerebro, dice, está programado para un mundo de escasez. Ujú. Durante el 99% de la existencia humana, el asesino número 1 no eran las enfermedades del corazón, era el hambre. Así que nuestro cerebro primitivo grita, acumula, consume ahora o morirás. Un instinto de supervivencia que, claro, era útil en la sabana, pero que hoy en un centro comercial es una receta para el desastre. Precisamente, vivimos en un mundo de exceso, y el capitalismo moderno es un genio explotando esa desconexión. El sistema entero está diseñado para bombardearnos con tentaciones que apelan a esos instintos primarios. Totalmente. Nos vende azúcar, grasa y sal, que antes eran recursos escasos y valiosísimos, y ahora son abundantes y peligrosos. Aprovechan nuestro deseo de estatus para vendernos lujo. Es una batalla cuesta arriba contra nuestro propio ADN. Y en esa batalla parece que buscamos las armas equivocadas. Me llamó mucho la atención la distinción que hace, que la toma de Stephen Covey, entre la ética del carácter y la ética de la personalidad. Es una distinción crucial. La ética del carácter se basa en virtudes internas, atemporales. La integridad, la paciencia, la templanza. Es construir una base sólida. Lo de adentro. Exacto. La ética de la personalidad, en cambio, se enfoca en lo de afuera, en la apariencia. Life hacks, trucos de productividad, técnicas de carisma, son atajos para aparentar éxito, sin tener la sustancia detrás. Entiendo. Es la diferencia entre ser disciplinado y simplemente parecer disciplinado porque te levantas a las 5 de la mañana durante una semana. Y lo fascinante es cómo eso explica perfectamente por qué fracasan la mayoría de las resoluciones de Año Nuevo. Claro. Voy a ir al gimnasio todos los días, voy a tomar duchas frías. Son tácticas de personalidad. Son comportamientos superficiales que intentamos imponernos con fuerza de voluntad, pero no duran. No duran. Porque no están arraigados en un cambio más profundo de quiénes somos, de nuestro carácter. Ok, entiendo la trampa.
El sistema explota nuestra biología y nosotros intentamos combatirlo con trucos superficiales. Pero construir carácter suena muy abstracto, ¿no? Casi como un cliché. ¿Ofrece Galloway un método concreto, algo que no sea simplemente ten más fuerza de voluntad? Absolutamente. Y su respuesta es engañosamente simple. Eres lo que haces, no lo que dices que harás. El carácter no se construye con intenciones, se forja con acciones repetidas. Y él lo ilustra con su propia historia de cómo se convirtió en escritor, ¿verdad? Es una anécdota perfecta. En su startup, L2, su equipo decidió que necesitaban un blog para generar contenido. Nadie quería hacerlo, así que bueno, él asumió la tarea. ¿Le tocó? ¿Le tocó? Un jueves por la noche se sentó y, a regañadientes, escribió el primer post. A la semana siguiente, hizo lo mismo. Y a la siguiente. Al principio era una obligación, una tarea más en su lista. Exacto. Pero con el tiempo, esa acción repetida de escribir cada jueves por la noche se convirtió en un hábito. Su cerebro empezó a crear un bucle. La señal, que era el jueves por la noche, la rutina, sentarse a escribir, y la recompensa. La satisfacción de verlo publicado. La satisfacción, los comentarios, el tráfico al sitio. Y lo que pasó después es la clave de todo. Que el hábito termina forjando una identidad. Exacto. Ya no era Scott Galloway, el CEO que intentaba escribir un blog. Se convirtió en un escritor. La acción repetida cambió su percepción de sí mismo. Totalmente. El carácter no precedió a la acción construyó el carácter. Me encanta eso. Por eso la pregunta que él plantea no es ¿qué quieres ser?, sino ¿qué deberías simplemente empezar a hacer? Porque esa pequeña acción repetible es la semilla del carácter que buscas construir. Y esto se conecta directamente con el núcleo del estoicismo práctico. A ver, conecta los puntos para mí. ¿Cómo se relaciona el escribir un blog todos los jueves con una filosofía de hace 2000 años? Se relaciona con la idea estoica fundamental de encontrar el espacio entre el estímulo y la respuesta. Ok, El estímulo puede ser la pereza del jueves por la noche, o el impulso de comprar algo en línea. La respuesta impulsiva es ceder. El estoicismo te enseña a hacer una pausa en ese espacio y elegir una respuesta alineada con tus valores, no con tu impulso. Galloway no sentía ganas de escribir, pero eligió la acción. y de las 4 virtudes estoicas, coraje, sabiduría, justicia y templanza, él pone un foco especial en una. En la templanza. La describe como la virtud más importante para la era moderna. Es la capacidad de resistir nuestros propios excesos, de dominar nuestros apetitos. Claro. En un mundo diseñado para que consumamos sin parar, la templanza no es una virtud pasiva, es un arma activa. Es tu defensa principal contra el consumismo que te mantiene pobre. Me gusta esa idea de la templanza como un arma. Ahora, más allá de construir hábitos, Galloway también habla de desmontar algunas trampas mentales en las que caemos. Veo a mucha gente que trabaja sin parar y aún así no avanza económicamente. Él aborda esta cultura del hustle, ¿cierto? Sí, y es un punto súper importante. Desmonta el mito de que trabajar duro es sinónimo de tener carácter. Para muchas personas, y él admite haber caído en esa trampa, el trabajo incesante se convierte en una justificación. Una excusa para todo lo demás. Exactamente. Se convierte en una justificación para gastos excesivos. Trabajo 80 horas a la semana. Claro que me merezco este auto de lujo. Me suena familiar. O peor aún, se convierte en una excusa para descuidar la salud, las amistades, la familia. Galloway creía que, por ser un adicto al trabajo, tenía un gran carácter, pero se dio cuenta de que en realidad estaba fallando en las áreas más importantes: invertir en sus relaciones y en su bienestar a largo plazo. Y eso se conecta con otro concepto muy potente que menciona, la cinta de corredorica. Esta idea de que, si el dinero es el objetivo final, nunca se va a tener suficiente. Es una ley de hierro de la psicología humana. El autor Yuval Noah Harari lo explica muy bien. Los lujos de una generación se convierten en las necesidades de la siguiente. Una vez que te acostumbras a un cierto nivel de comodidad, ese se convierte en tu nuevo punto de partida. Y claro, esto crea un ciclo interminable de deseo. Siempre hay un barco más grande. Siempre. La anécdota que cuenta Galloway es brillante para ilustrar esto. Estaba de vacaciones en un barco y vio anclado el yate impresionante de Eric Schmidt,
el ex CEO de Woodwall, un barco magnífico. Ok. Pero justo detrás vio el yate que Steve Jobs encargó antes de morir, que era todavía más increíble, una obra de arte flotante. Es una imagen poderosa, ¿no? Dos gigantes de la tecnología, uno superando al otro incluso después de la muerte. Y Galloway tuvo este pensamiento. Hay una probabilidad no nula de que Eric Schmidt esté en la cubierta de su barco ahora mismo, mirando el de Steve Jobs y pensando, maldita sea, realmente me gustaría tener ese barco. ¡Qué locura! Es la definición de la cinta de correr hedónica. Incluso en la cima del mundo, la comparación te puede hacer sentir miserable. O sea que la templanza estoica no es solo para resistir la compra impulsiva de un café, sino para bajarse de esa cinta de correr existencial que nunca termina. El objetivo, entonces, no es perseguir más. El objetivo es definir qué es suficiente. Y esa es una pregunta profundamente personal. Una vez que alcanzas un nivel de seguridad económica que te da tranquilidad, la obsesión por acumular más empieza a tener rendimientos decrecientes en la felicidad. Claro. De hecho, puede empezar a restar valor a lo que realmente da satisfacción, que como decían los estoicos como Séneca, son las relaciones que cultivamos. Y hablando de relaciones, me encantó el consejo práctico que da sobre cómo lidiar con la ira y el rencor, que son emociones que también nos cuestan mucho, no solo en lo personal, sino a veces hasta financieramente. Cita a un mentor que le dio una frase que le cambió la vida. La mejor venganza es vivir una vida mejor. ¡Uf, qué buena frase! En lugar de gastar energía mental y emocional en el resentimiento hacia alguien, rediriges toda esa energía hacia tu propio crecimiento. Es la máxima expresión de invertir en ti mismo. Es interesante porque esa idea de invertir en uno mismo no se hace en el vacío, ¿verdad? Me imagino que el entorno, la gente que te rodea, juega un papel fundamental en todo esto. Juega un papel absolutamente crítico. Y eso nos lleva a una de las ideas más provocadoras y, quizás, más malinterpretadas de todo el libro. La de haz amigos ricos. A ver, tengo que admitir que cuando leí esa frase por primera vez, me generó un conflicto. Por un lado puedo intuir la lógica, pero por otro lado suena increíblemente cínico, ¿no? ¿Cómo navega él esa tensión? Es una excelente pregunta, porque la superficie de la frase es problemática, pero la lógica detrás no es sobre interés, es sobre neurociencia. Estamos programados para la imitación. Ok. Que hacen que de forma subconsciente modelemos el comportamiento, los hábitos y las mentalidades de las personas con las que pasamos más tiempo. Es un mimetismo inevitable. Entonces no se trata de acercarte a alguien para pedirle dinero o un trabajo, sino de que sus buenos hábitos se te peguen por ósmosis. Exactamente. Si te rodeas de personas que hablan de inversiones, que tienen hábitos financieros saludables, que son optimistas y tienen una mentalidad de crecimiento, es mucho más probable que tú también adoptes esas características. Tiene sentido. Y lo contrario también es cierto, claro. Si tu círculo cercano se queja constantemente, gasta impulsivamente y tiene una visión negativa del mundo, será muy difícil para ti escapar de esa influencia. Se trata de darle a tu subconsciente los mejores ejemplos posibles para modelar. Como también decía Epicteto, eso implica tomar decisiones difíciles. Él lo planteaba de forma muy directa. Debes elegir entre ser amado por viejos amigos y seguir siendo la misma persona, Ok. o convertirte en una mejor persona a costa de esas amistades que te frenan. Es una elección dura, pero entiendo el punto. Y dentro de esas relaciones de calidad, él insiste en romper un gran tabú. Hablar de dinero. Es que es fundamental. Galloway argumenta, y creo que con mucha razón, que los empleadores y la clase adinerada han perpetuado la idea de que hablar de dinero es de mala educación. ¿Y a quién beneficia ese silencio? A ellos, claro. Si los empleados no hablan entre ellos sobre sus salarios, la empresa tiene todo el poder de negociación. Por supuesto, el dinero es el sistema operativo de nuestra sociedad. No hablar de ello es como intentar aprender a programar sin poder ver el código. Es como aprendemos sobre compensación justa, estrategias fiscales o oportunidades de inversión. El silencio solo genera ignorancia, y la ignorancia es muy costosa. Finalmente, él destaca una decisión que califica como la más importante de la vida, no solo en lo personal, sino específicamente en lo económico. Y no es la carrera que eliges o la primera acción que compras. No, es con quién eliges asociarte como pareja de vida. Y lo respalda con datos.
que son contundentes. Las personas casadas son, en promedio, un 77% más ricas que las solteras. 77%. Wow. Y cada año de matrimonio, según los estudios que cita, aumenta el patrimonio neto en un 16%. Vaya, los números son muy claros. ¿Y es solo por las economías de escala, por dividir el alquiler y los gastos, o hay algo más profundo? Las economías de escala ayudan, pero el efecto es mucho más profundo. Una buena pareja funciona como el máximo mecanismo de responsabilidad. Es tener a alguien en tu equipo que tiene el mayor interés posible en tu éxito. Ujú. Es un apoyo emocional en los fracasos y un socio para celebrar las victorias. Es alguien que te conoce lo suficiente como para decirte, no necesitamos ese gasto ahora mismo. Elegir a la persona equivocada, por otro lado, puede ser la decisión financiera más destructiva de tu vida. Entonces, si lo entiendo bien, todos estos elementos se entrelazan. El carácter no se construye en el vacío. Los hábitos que formas, la mentalidad que adoptas, la comunidad de la que te rodeas, son parte del mismo sistema. Fortalecido te permite tomar mejores decisiones y la comunidad adecuada acelera todo el proceso a través del mimetismo y el apoyo. Entonces, ¿qué significa todo esto para quien nos escucha? Parece que el verdadero camino hacia la seguridad económica no comienza con una aplicación de presupuesto, sino con un acto de introspección, de autoconciencia. Exacto. Se trata de diseñar un sistema de vida que alinee nuestras acciones diarias con nuestras intenciones a largo plazo. Exacto. Es reconocer que estamos en una lucha contra nuestra propia biología y un sistema que la explota. El primer paso no es un cambio radical de la noche a la mañana. Es elegir una sola cosa. Como hizo Galloway con su blog, una acción pequeña y repetible que te mueva, aunque sea 1 centímetro, en la dirección correcta. Esa es la primera pieza del dominó. Pues, para cerrar, dejamos una idea final para reflexionar basada en una de las frases clave que analizamos. La grandeza está en la capacidad de acción de los demás. Pensando en esto, ¿qué relación, ya sea personal o profesional, si se invirtiera en ella de manera deliberada y consistente, podría cambiar fundamentalmente la propia trayectoria? Y, más importante aún, ¿cuál es esa pequeña acción, ese único hábito repetible que podría iniciar esa inversión esta misma semana?